que vamos a entrar en la palabra. Quiero leer versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acercan. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, diga el versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá, ¿qué dice? Multitud de pecados. Quiero leerlo en la NTV. Mas el fin del mundo se acerca. Diga conmigo, el fin del mundo se acerca. Escuche bien esto. Yo no sé si usted ha empezado o ha visto las noticias, los noticieros, las noticias internacionales, pero hoy como nunca, ¿verdad? Las guerras están por todas partes. Los países sirios, los países, ¿verdad?, donde están los de Yemen, están atacando todas las flotas marítimas del Mar Rojo, ¿verdad?, de comercio, de tal manera que las naciones que exportan a todo eso y que tienen que pasar por ese canal, por ese mar, ¿verdad?, están en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque los terroristas de Yemen están bombardeando los barcos, ¿verdad?, que están comercializando a todas las naciones. Y la mayoría de esos barcos son norteamericanos, son ingleses y son de otras naciones, de tal manera que los norteamericanos y los ingleses están bombardeando Yemen y están atacando y están tratando de destruir todo ese tipo de gente. Bueno, Corea del Norte y Corea del Sur están empezando a prepararse para la guerra entre las dos Coreas. Ellos tienen bombas nucleares, ambos tienen ejércitos como nunca. Una frontera está ahí cuidando 1 millón de soldados. Ahí están, ¿verdad?, entre las dos Coreas, esperando que los altos mandos declaren la guerra y van a empezar a poder atacar con bombas nucleares. Y así nos podríamos ir: China, Taiwán, ¿verdad?, Rusia con Ucrania, Israel con Gaza, Irán, ¿verdad?, con Turquía, me parece, Irán, con otra nación. Están empezando de tal manera que se oye acerca de una preparación de una tercera guerra mundial. Pero como nunca antes, la guerra mundial, ¿verdad?, tiene hoy en día muchas de esas naciones que están, ¿verdad?, entrando en guerra. La mayoría de ellas tienen bombas nucleares. Y para que usted pueda saber la magnitud, dicen los que saben de esto, que si cayese una bomba atómica en Texas o en Estados Unidos, en el área que ahí está de Estados Unidos, afectaría tremendamente sobre la nación de México. Entonces, aunque nosotros no estamos involucrados en guerra, de alguna manera hay los efectos mundiales, lo que estamos viviendo ahorita en el clima, ¿verdad? En muchas cosas está afectando todo esto a nivel global. De tal manera que yo creo que en todo empieza a cumplirse todo lo que hemos venido hablando en Mateo 24. Y me encontré con este versículo estudiando acerca de las cosas del fin. Me encontré acerca de cómo Pedro dice, mas el fin de todas las cosas, o cuando dice el fin del mundo se acerca. Por consiguiente dice, sean sobrios y sean disciplinados en las oraciones, en su vida de oración. Yo le hago una pregunta: si usted está aquí y usted está viniendo a la iglesia por convicción, porque usted sabe que el fin de todas las cosas se acerca, porque usted, ¿verdad?, tiene que saber que hoy más que nunca usted tiene que estar en serio con Dios. Hoy más que nunca usted tiene que estar en una vida disciplinada de oración. Muchas veces solamente hay personas que se acostumbran a venir a la iglesia, se acostumbran solamente a vivir de un alimento que solamente reciben el domingo, y es un alimento que no lo digieren porque no lo hacen. Pero hay personas que verdaderamente están en serio con Jesús y tienen una vida devocional. Tienen una vida donde ellos no salen a trabajar si antes no han doblado sus rodillas.
si no han orado por su familia, si no han orado por su vida, no han orado por su negocio. Yo creo que también las noticias evidencian todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad y en muchos estados y en muchas naciones. De lo que estaba viendo yo, de cómo una persona baja de su carro con su esposa o con otra persona y salen del carro y de repente ven como un auto a toda velocidad se estrella contra ellos y mata a una mujer. Yo digo, wow, diría alguien, qué suerte, solamente te bajaste de tu carro, caminaste y wow, tenías la camioneta, ¿verdad?, enfrente y te hizo pedazos y te mató. Yo creo que todos los que salimos a las calles, salimos a trabajar, no puede usted salir sin antes haber orado. Usted tiene que estar preparado si un día usted tiene que partir de esta tierra. No necesita esperar a que venga una bomba atómica o que se levante la tercera guerra mundial para prepararse. Usted tiene que vivir preparado. Sed sobrio. Usted necesita estar en serio con Jesús. Tus hijos necesitan estar en serio con Jesús. Jóvenes, sean serios con Jesús. Decidan seguir a Jesucristo. Decidan caminar en el evangelio bien. Lo siguiente que dice el Señor, ¿verdad?, a través de Pedro, dice: y ante todo, diga conmigo, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Fíjate lo que dice, que nosotros debemos tener ante todo, ante una casa, antes de una casa, antes de un auto, antes de ropa, antes de muchas cosas materiales, antes inclusive de poder decir voy a la iglesia, soy cristiano, leo la Biblia, ante todo tiene que tener ferviente amor. Muchos de nosotros no sabemos qué es, ¿verdad?, el amor. Muchas veces decimos, es que el mes del amor se acerca. Y sí, yo sé que febrero es el mes del amor. Y yo nací en febrero, ¿verdad? Y algunos otros nacimos en febrero y somos del mes del amor. Pero eso no nos hace entender qué es el amor ferviente. Algunas veces ocupamos una palabra, ¿verdad?, de amor, ¿verdad? Yo escucho que muchos matrimonios se dicen, oye amor, ¿verdad? Oye amor y oye amor y oye amor. Pero muchas veces esa palabra solamente es una palabra técnica. No es una palabra que verdaderamente exprese, ¿verdad?, el verdadero amor. Y me llama la atención cómo el apóstol Pedro llama, ¿verdad?, y ofrece y dice: mas ante todo tener ferviente amor entre vosotros. Está hablando de una casa, está hablando de una familia, está hablando de una iglesia, está hablando, si tú tienes un negocio, ferviente amor. Ahora, ¿qué es la palabra ferviente? La palabra ferviente es una palabra que quiere decir entrañable. Quiere decir que cuando usted exprese el amor ferviente, lo tiene que sacar de sus entrañas. ¿Se acuerdan cuando enseñé sobre las grosuras? De cómo Dios quiere las grosuras, porque las grosuras venían de las partes internas de los órganos principales del cuerpo. Asimismo, cuando nosotros expresamos a la gente, a las personas, la palabra te amo o la palabra amor, en ese momento usted tiene que saber que usted está pronunciando una palabra que Dios quiere que en la iglesia se diga en serio. Que en las familias se diga en serio, que los matrimonios lo digan en serio. Desde adentro, desde sus entrañas, usted sepa y diga: te amo con amor ferviente. O cuando le diga a alguien te amo, pregúntele, ¿es ferviente? Y esa persona tendrá que entender que es desde las entrañas, desde lo profundo, desde adentro. Porque nosotros tenemos que quitar de nosotros palabras, ¿verdad? Viene el 14 de febrero, llevar unas rosas y decir te amo esposa, o te amo, ¿verdad, esposo? Tenemos que aprender que el amor tiene que ser sin fingimiento. Diga conmigo, sin fingimiento. Y para que yo lo pueda aprender, ¿verdad?, para que yo lo pueda dar, lo tengo que aprender. ¿De dónde lo aprendiste? ¿De dónde aprendiste el amor que tienes? Algunos pueden decir, yo lo aprendí de mi abuela, porque mi abuela era un peluche, ¿verdad? Era un cariñito, era alguien expresivo, era alguien que nos enseñó y nos decía te amo hijita, te amo.
Y yo le hago la pregunta, algunos dicen, yo la aprendí de mi papá, yo la aprendí de mi mamá, pero yo ¿de dónde tengo que aprender el amor ferviente? Mire quién enseña acerca del amor ferviente, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es el que nos dice que ante todo tener amor ferviente, porque cuando tú tienes un amor ferviente vas a tener el poder de cubrir multitud de faltas, multitud de pecados. Entonces yo me hago una pregunta cuando estudié esto: ¿quién me puede enseñar el amor ferviente? Diga conmigo: Jesús. Jesús es el único que puede enseñar acerca del amor ferviente. Yo tengo nietos y yo tengo un nieto que corre así, ¿sí lo ha visto? Y ese nieto es cariñosísimo, ¿verdad? Sus hermanos son muy cariñosos y mis nietos son muy cariñosos. Y de repente, pero ese nieto tiene algo especial porque va y me abraza y me dice: Tito. Ya cuando lo volteo a ver dice: amo Tito, amo Tito, ¿verdad? Pero tengo otra nieta que no es así, ¿verdad? Tan efusiva, ¿verdad? Y a esa nieta le tengo que decir: Tito, yes, Tito, yes. Y dice: sí, Tito, yes, Tito, yes. O sea, te amo, Tito, ¿verdad? Sí, te acepto, sí, te quiero, Tito. Pero hay veces que le pregunto y está media de malas y le digo: Tito, yes. Dice: no, Tito, no, Tito, no, Tito, no. Y hay veces que nosotros ocupamos así la forma de comunicarnos. Si estoy de buenas digo te amo, si no, no. Yo digo no, ¿de quién tengo que aprender ese amor? Pedro lo aprendió de Jesús. ¿Sabe que Pedro traicionó al Señor 3 veces? ¿Verdad? Pedro le negó 3 veces. Pedro era un hombre que conocía a Jesús. Pedro era un hombre que aprendió a caminar, a usar la fe, a caminar, a bajarse de la barca y bajarse en medio de una tormenta en el mar y que decirle a Jesús: Jesús, yo quiero caminar como tú. Y entonces Pedro le di, cuando yo que el Señor le dijo: ven, ven, camina igual que yo. Y él se bajó y caminó, ¿verdad? No sabemos cuántos pasos, si 1, 2 o 3, yo no lo sé. Y quizá hemos predicado acerca de la falta de fe de Pedro, pero yo le hago una pregunta: súbase un barco y en medio de ese barco bájese usted. ¿Ya que no? Pero Pedro lo hizo, pero negó al Señor. Pedro era uno de los hombres que preguntaba muchas veces. Pedro era un hombre que cuando Jesús le dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro decía: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro fue alabado por Jesús porque su contestación era clara, era verdadera, era genuina. Pero un día Pedro le dijo: Señor, a donde tú vayas yo iré también. Y Jesús le dijo: Pedro, el gallo no habrá cantado 2 veces y tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro dijo: Señor, a la misma muerte iré por ti. Te amo, Señor, amo tu persona, amo. Yo creo que lo decía de todo su corazón, ¿verdad? Y lo que decía de sus entrañas, pero él no había aprendido todavía acerca del amor ferviente de Jesús. Y cuando tú no has aprendido del amor ferviente de Jesús, tú vas a usar la palabra te amo, ¿verdad? Como algo solamente tradicional, como algo técnico, como algo que te enseñó tu abuela, como algo que aprendiste, algo que cuando llegaron los votos matrimoniales, prometimos amor, pero tarde, ¿verdad? Que temprano muchas veces ese amor se va devaluando, se va haciendo, ¿verdad? Cada vez más pequeño y empezamos y usamos solamente esa palabra como una palabra técnica de costumbre. Pedro aprendió el ferviente amor. Pedro, cuando escribe esta carta, él era ya un hombre viejo, pero él aprendió el amor ferviente cuando después de la 3ª ocasión que él negó al Señor, Jesús estaba siendo golpeado, triturado, ¿verdad? Prácticamente estaba siendo escupido ahí en el pretorio. Y entonces Pedro estaba negando la 3ª vez y estaba maldiciendo y diciendo: yo no conozco a ese hombre, no lo conozco. Y en ese momento canta el gallo y Lucas nos expresa, ¿verdad?, acerca de cómo el Señor miró a
Pedro fijamente, y en ese momento, cuando cantó el gallo, Pedro se acordó de las palabras de Jesús y volteó a ver a Jesús y tenía la mirada de Jesús. Yo te hago una pregunta: ¿cómo sería esa mirada? Y algunos podrían decir: es como la mirada de mi esposa cuando me dice te lo dije, te lo dije. No es cierto. Esa mirada de Jesús era una mirada que quebró al apóstol Pedro. Era una mirada como diciéndole al Señor a Pedro, recordándole acerca que muchas veces las palabras que nosotros podemos expresar no son tan genuinas y profundas como su amor de Él. Cuando Jesús resucitó después del tercer día, ¿sabe a quién fue a buscar? Al apóstol Pedro. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un problema en casa, cuando nosotros hemos recibido la ofensa, la traición, la deslealtad de alguien, cuando nosotros no hemos aprendido la palabra ferviente amor, tened entre vosotros ferviente amor, nosotros muchas veces aún en casa nos cuesta trabajo pronunciar la palabra ¿me amas? Hemos visto, Jesús vio a Pedro. Jesús sabía que Pedro lo había traicionado. Y Jesús fue a buscar a Pedro después de su falta, después de su error, a manifestarle y a preguntarle: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Tu traición, tu deslealtad fue un momento de debilidad, pero yo quiero saber qué hay dentro de ti, Pedro. Y Pedro le dijo al Señor: Señor, te amo. Qué tremendo es poder. Pedro estaba experimentando el poder del amor ferviente, porque Jesús no estaba allí para buscarlo y decirle: Pedro, te vengo a buscar porque tú me negaste. ¿Te acuerdas que me prometiste que no me negarías? No, Jesús fue a buscar a Pedro para avivar y para que él pudiese entender el ferviente amor que debe de haber. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? 3 veces. 3 veces. Y Jesús, en la tercera ocasión que Pedro le dijo: Señor, ¿para qué te digo si te amo? Tú lo conoces y lo sabes todo. Pedro tenía una revelación y entendimiento que no podía falsear como la primera vez. No podía en ese momento decirle a Dios: te amo, porque Pedro había sido evidenciado que su amor no era tan profundo. Como muchas veces nuestro amor no es tan profundo acerca de Dios, porque no conocemos el amor ferviente, porque no conocemos. Yo le hago una pregunta: ¿usted vino y cantó fervientemente al Señor? ¿Cantó de todo su corazón, desde adentro, de lo profundo de su ser? Que ese ferviente amor le hizo que se brotaran lágrimas, que ese ferviente amor sintiera viendo a Jesús en la cruz del Calvario. Lo amó fervientemente adorando. Usted dio, cuando a la hora de dar su diezmo, dio verdaderamente su diezmo genuinamente, con un amor de adentro, desde las entrañas, diciéndole: Jesús, te amo aún con mis fuerzas, porque mi trabajo requiere fuerzas y a mí me pagaron por las fuerzas que yo di donde me empleo. ¿Lo amó? Porque si nosotros no empezamos a vivir en seriedad con Dios, de saber que el Dios a quien yo sirvo es un amor que tiene el conocimiento desde las palabras que yo digo, de la forma que yo expreso mi amor. No lo puedo engañar como puedo engañar a mi esposa. No puedo engañar como puedo yo amar a las personas que me encuentro y le digo: te amo. Yo sé que hay veces que nosotros somos como Pedro, desleales, estando en la casa de Dios, ¿verdad? Que decimos algo, pero nuestra vida dice lo contrario. Pedro experimentó, ¿verdad? El que te está diciendo: ante todo, tener ferviente amor. Ante bajarte de la barca, ante ver a los hombres resucitados, antes de ver a los enfermos, antes de poder darle tu casa, porque Pedro le daba la casa a Jesús, le daba la barca para que Jesús predicase desde esa barca, desde esa casa.
Antes de poner tu casa para la lámpara, tú tienes que saber, antes yo tengo que tener un ferviente amor por Jesús. Tengo que tener un ferviente amor. ¿Por qué? Porque ese amor ferviente me constriñe, me obliga a poder amarlo de una forma genuina. Quiero que vayas conmigo al libro de los Salmos, capítulo 32. Ve conmigo al Salmo, capítulo 32. Ya lo tiene. Dice, si no lo tiene, véalo en la pantalla. Dice, bienaventurado, diga conmigo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra bienaventurado es doblemente feliz. Una persona que se debe de sentir gozosa de que el Señor le haya perdonado su transgresión, le haya perdonado su pecado. Entonces, cuando Pedro expresa acerca de que él tiene que tener un ferviente amor, porque el ferviente amor cubre multitud de pecados, Pedro no aprendió de su abuela a amar. Pedro no aprendió de su padre a amar. Pedro no aprendió de alguien en esta tierra a amar. Él aprendió de Jesús, porque él experimentó el perdón de Jesús. De haber sido desleal él y traicionar a Jesús, ¿verdad? 3 veces, de negarlo, de maldecirlo inclusive. Y cuando se encuentra con Jesús, Jesús lo perdonó. Y por eso dice la palabra de Dios que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. Cuando yo estoy aprendiendo el ferviente amor, yo tengo que saber que el ferviente amor yo lo tengo que aprender de la muerte de ese que murió en la cruz. El que me puede enseñar ese ferviente amor se llama Jesús. No hay otra persona que me pueda mostrar el ferviente amor, porque cuando yo voy a Jesús, Él me ha perdonado mis pecados. Ese es un verdadero amor, porque un solo pecado nos puede llevar al infierno. Y cuando Jesús expresa a través de esa cruz el perdón de nuestros pecados, entonces yo tengo que saber, ¿verdad? Tengo que ser un hombre feliz. Tengo que ser alguien que se siente bendecido, porque alguien cubrió mis pecados. Alguien los cubrió. Y dice el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Tú no vuelves a encontrar a Jesús, ¿verdad?, recordándole acerca de su pecado de Pedro después de que Jesús lo traicionó. Tú no encuentras acerca de que Jesús hizo, ¿verdad?, un mensaje, de que Jesús habló a sus amigos acerca de cómo Pedro lo traicionó. Tú no encuentras, porque cuando Jesús perdona, Él cubre tus pecados. Él no los ve, Él no los vuelve a ver, Él los olvidó. Y muchas veces nosotros, cuando no tenemos este amor ferviente, muchas veces en la casa, en el hogar, en el negocio, en el trabajo, en la calle, vamos a tener la necesidad de expresar este amor ferviente hacia la gente que nos maldice, a la gente que nos ha causado daño. Todos los que estamos aquí hemos experimentado el daño de alguna persona, tal vez de tu padre, tal vez el que dañó tu corazón, tu vida, fue tu padre. El que te traicionó fue tu padre. El que te traicionó fue tu mejor amigo. El que te traicionó fue tu esposo. El que te traicionó fue tu esposa. Pero cuando tú no tienes este ferviente amor, tu vida va a caminar en esta tierra, ¿verdad?, sin haber tenido el ferviente amor. Y cuando Pedro está hablando de los últimos tiempos, ¿verdad?, acerca de que los tiempos finales se acercan, el fin del mundo se acerca, él está viendo proféticamente por el Espíritu Santo, diciendo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría a tal grado que se volverían traicioneros, se volverían desleales, se entregarían unos a otros.
Y por eso yo tengo que estar, ¿verdad?, entendiendo que si yo voy a la presencia de Dios, si yo doblo mis rodillas, si me hace falta ese amor ferviente, ese amor profundo, yo tengo que hablar con mi Señor y tengo que pedirle al Espíritu Santo: Señor, derrama ese amor que Jesús tuvo en esa cruz al perdonar mis pecados, siendo yo un desleal, siendo yo un traicionero, siendo yo un drogadicto, siendo yo un hombre que en lo cual no soy digno. Pero el Señor perdonó mis pecados. Dios perdonó a un hombre que se llamaba David. David era un hombre que en su principio era un pastor de ovejas. Era un hijo tan obediente a su padre, ¿verdad? Era un hombre que vivía prácticamente amando al Señor. Él le dio y le hizo una casa. Él le conquistó el territorio que el Señor quería. Él trajo el arca de su presencia a Jerusalén. El anhelo de Dios, ¿verdad?, que él deseaba de tener una casa, se la cumplió David. Pero un día David cometió un pecado de adulterio. Se enamoró de una mujer que era casada con uno de sus soldados, con una de sus valientes. Y David tomó a su esposa de ese hombre y de verdad y la poseyó y cometió con ella un adulterio. Y no solamente conforme con eso, sino que él, ¿verdad?, para que nadie se enterara, para que no se supiera del embarazo de Betsabé, mató a su esposo Urías Heteo. Él se convirtió en un asesino. Y no solamente eso, sino que David mintió, vivió una vida de hipocresía. Y Dios, al ver la hipocresía de David, tomó un profeta y le llevó a confrontar su pecado. Y entonces Dios confrontó el pecado de David. Y David, cuando recibe, ¿verdad?, la confrontación de que él había pecado, que lo sabía Dios, en ese momento David expresa lo que dice ahí en el Salmo 32. Dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado y cuyo espíritu no hay engaño. O sea, David reconoció y dijo: he pecado contra Dios, soy digno de muerte. Y dijo el profeta: dice Dios que no morirás, que no morirás. Dios cubrió su pecado. Y aunque Dios cubrió su pecado, Dios no lo dejó sin una disciplina, pero Dios perdonó su pecado a tal grado que Dios, a partir de ese momento, nunca vuelve a hablar del pecado de David, porque Dios lo cubrió. Yo digo: wow, Dios, el amor de Dios es tan impresionante que cubre ese tipo de pecados, pero muchas veces nosotros no lo cubrimos. No tenemos, ¿verdad?, oímos cuando alguien cae en una transgresión, cae en un pecado, y en ese momento, cuando lo vemos, nosotros señalamos, aunque Dios ya sacó a luz su pecado. No estamos preparados, no tenemos un amor ferviente entre nosotros. A veces le cuesta trabajo al hijo perdonar a su padre que lo regañó. He visto a hijos dañados, amargados, ¿verdad?, en su manera de vivir. Cuando yo veo a un hombre violento, cuando yo veo a un hombre, ¿verdad?, que siempre está con ira, es porque ese hombre no ha aprendido el amor ferviente de Jesús. Ese hombre tal vez ha tenido a lo largo de su vida, desde que era un niño o a través de su adolescencia o de su juventud, un encuentro, ¿verdad?, terrible, donde lo dañaron, donde lo quebrantaron, su padre tal vez, o alguna persona. Y ese joven no ha entendido el amor ferviente, que el amor ferviente cubre multitud de pecados. Muchas veces caminamos en esta vida con heridas del pasado, con traiciones del pasado, o nosotros hemos sido traicioneros con alguien, pero no conocemos el amor de Cristo. Y ese amor de Cristo, ¿verdad?, es oculto a nosotros. Y ese amor, ¿verdad?, nunca lo experimentamos al soltarle el perdón a una persona. Siempre vamos a guardarle el rencor, o siempre vamos a caminar. Y cuando yo veo aquí en la iglesia, ayer tuvimos el viernes y el sábado,
enseñanzas acerca de los servidores. Y muchas de esas enseñanzas tenían que ver con servidores que son, ¿verdad? Son espinudos, diría yo. Yo tengo un pequeño jardín y hay una área donde tengo solamente plantitas que tienen espinas. ¿Cómo le llaman esos? Cactus. Tengo unos que, no hombre, tengo que agarrarlos con guantes de esos de electricista porque no lo puedes agarrar para plantarlo. Pero se ve bonito, pero espina cuando lo agarras. Y así hay mucha gente aquí que tiene espinas, que cuando tú le hablas o algo no le parece, sacan. No te acerques. No, cuidado. Porque usted tiene un problema de perdón no perdonado, no arreglado. Tiene un asunto no arreglado. Usted no conoce el amor ferviente. Usted no puede enseñar el amor ferviente porque usted no ha entendido que a usted le han perdonado más. Y somos así. Algunos de los que estamos aquí algún día cometimos un pecado de adulterio. Y no somos capaces de perdonar el enojo de alguien que me tocó el claxon, o que me pasó y me habló con señales en su mano. Y vivimos vidas aquí en la iglesia como esos cactus que no los puedes tocar. Dios perdonó a un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso odiaba la iglesia. Saulo de Tarso odiaba la iglesia a tal grado que donde veía que había una reunión donde se reunían escondidos, Pablo iba, los agarraba de los cabellos, los sacaba arrastrando y los llevaba, y hasta que no le maldecían el camino de Jesús los soltaba, y si no les hacía otras cosas. Saulo, que ahora es Pablo, que todos conocemos, ese Saulo maldecía a la iglesia, maldecía a los hijos de Dios, odiaba a los hijos de Dios, odiaba el camino de Jesús, odiaba a Jesús. Y un día agarraron a un hombre que se llamaba Esteban. Los que pensaban igual que él, lo agarraron, lo tomaron, lo sacaron. No pudieron resistir las palabras de Esteban. Lo apedrearon, le dijeron Saulo, ¿quieres que matemos a este? Sí, mátenlo. Lo apedrearon, le quitaron las ropas y le trajeron las ropas a donde estaba Saulo de Tarso, como diciendo: mira, ya lo matamos. Wow, el trofeo, matamos a uno de esos sectaristas. Era un hijo de Dios, uno de los mejores hijos de Dios. Si yo le hago una pregunta, ¿qué haría usted si apedrearan a uno de sus hijos en una calle por predicar a Jesucristo? Si usted conociera a ese que lo apedreó, a ese que lo mató, a ese que fomentó el apedrearlo, ¿qué haría? ¿Está preparado para hacer el amor ferviente de Dios? Jesús dice que vio eso. Le trajeron, él al ver que le trajeron las ropas, pidió cartas a los principales de la ciudad y les dijo: denme cartas que me autoricen para entrar en Damasco y sacar a todos los cristianos de los cabellos, arrastrarlos por las calles, y si podemos matarlos. Se subió a su caballo, y cuando iba caminando en su caballo, le apareció un resplandor que lo tiró al piso, y una voz del cielo, que era Jesús, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le reclamó: Saulo, Saulo, ¿por qué mataste a uno de mis hijos? ¿Por qué lo mataste? Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No sabes que es duro dar cosas contra el aguijón? Comparando a una bestia que cuando no está contenta con su amo o con alguien que tal vez está molestando, hace esto, ¿verdad? Patea hacia atrás, pero atrás hay un aguijón que cuando esa bestia golpea hacia atrás queriendo herir a otro, se daña a sí mismo. Eso es lo que le estaba diciendo. No sabes que te estás dañando tú solo.
Quedó ciego Saulo de ver a Jesús. ¿Sabe qué hizo Dios con él? Lo convirtió en el más grande apóstol de todos los tiempos, el que mató a uno de sus hijos. Usted tiene el amor ferviente. Preparémonos, busquemos, pidamos el amor ferviente. No pida usted el amor del 14 de febrero. No pida el amor de su padre, porque no le va a servir cuando usted tenga que enfrentar las situaciones. Las situaciones de traición, las situaciones de dolor, donde usted tiene que poner en práctica un genuino amor. Un amor verdadero, un amor que nace de una cruz, de un hombre crucificado, de un hombre golpeado, chorreando con sangre toda esa cruz, diciendo en los últimos momentos de su vida: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios perdonó a un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Dios perdonó a Pedro, Dios perdonó a David, Dios te perdonó a ti y me perdonó a mí. Y la Biblia menciona algo muy interesante. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 18. Voy a ir terminando. Mateo, capítulo 18. Verso 21. Este Pedro, antes de que negara al Señor, antes de que lo traicionara, antes de que lo maldijera, sabe que usted y yo al menos, yo maldije la iglesia cuando no la conocían. No estaba de acuerdo con Jesús, no quería la palabra de Dios, no amaba la iglesia. Yo creo que llegaba a odiar a las personas de la iglesia. Y muchos de nosotros no queríamos estar en este camino. Muchos de nosotros nunca nos hubiéramos visto levantando nuestras manos. Por eso, cuando usted conoce el ferviente amor, nadie le va a decir: levanta tus manos para adorar. Usted va a adorar a ese que le perdonó sus pecados, a ese que le borró sus transgresiones, a ese que no dijo te amo solamente con palabras. Él lo mostró en una cruz. Por eso, cuando oigo a gente que dice: yo no sé si Dios me ama, usted no tiene ni idea de quién es Cristo. Porque si usted está aquí, es porque Dios le está dando la oportunidad de llevarlo al cielo. Y dice esta palabra: este hombre que traicionó a Jesús le pregunta, antes de que lo hiciera, dice: entonces se le acercó Pedro en el verso 21 y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Qué dice? ¿Hasta cuántas? ¿Por qué le diría hasta 7? Porque los judíos sabían que el número 7 era plenitud, era perfecto. ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces. ¿Cuántas veces es 70 veces 7? Matemáticamente 490 más. Sin en cambio, para un judío sabía que Jesús estaba diciendo 70 veces perfecto. 70 veces, o diciéndole: ¿hasta cuándo, Pedro? Hasta que se pierdas la cuenta. Tienes que perdonar, aprender a perdonar a tu hermano hasta 70 veces, hasta que pierdas la cuenta. Pero siempre que Jesús enseña acerca de algo, ¿verdad? Y dice, siempre va a poner un ejemplo, va a poner una parábola. Y luego dice en el verso 23: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas. ¿Con quiénes? Con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Y me llama la atención la palabra que ocupa el Señor, que dice: a este, como no pudo pagar. Como no pudo pagar.
dice en el verso 26: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Yo te lo pagaré todo. Pero dice la escritura que como no pudo pagar, pero estaba aferrado: yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, con esas palabras, yo te lo pagaré todo, le dijo, le soltó. ¿Y qué dice? Y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él, ¿qué dice? No quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Diga conmigo: de todo corazón. ¿Sabe lo que está diciendo? Con amor ferviente. Perdonar con amor ferviente a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Cuando yo leí esta historia, me pareció importante saber cuánto eran 10,000 talentos, porque a nosotros a veces vemos y decimos talentos, pues es como 10,000 pesos, ¿no? Pero haciendo la cuenta de cuánto equivalían 10,000 talentos, encontré que eran 1,000 millones de salarios de un trabajador. 1,000 millones de salarios de un trabajador. Si él le rogaba que pagaría todo, ¿en cuánto tiempo terminaría? Al hacer esto, 1,000 millones de salarios. El salario era de un día. Entonces, si un trabajador decía: yo te voy a pagar todo, entonces esto equivaldría a 39,000, diga conmigo, 39,000 millones con 138,943,248 vidas. Vidas. Si es que una vida tiene 70 años, eso es lo que pagaría. Tendría que vivir aproximadamente 39,000 vidas. 39,000 millones de vidas. O sea, dices: wow, no. ¿Cuándo lo vas a pagar? ¿Cuándo lo vas a pagar? Si solamente vamos a vivir 70 años y todos los 70 años va a ser para pagar tu deuda, no lo alcanzas a pagar. El amor de Dios que Él te dio, el perdón de Dios que te dio en la cruz, jamás lo lograrías pagar. Jamás yo lo lograría pagar, ni con todas esas millones de vida. No, porque me es imposible el poder vivir 39,000 millones de vidas. Es impagable. Pero aún el Señor, cuando nosotros le pedimos perdón, Él nos perdonó. Cuando nosotros venimos y hacemos la oración, que esa oración debe de ser de todo nuestro corazón: Señor, perdona mis pecados, perdóname todas mis transgresiones, perdona todo aquello que he ofendido. El Señor, movido a misericordia, te perdona. Pero tenemos una vida, escucha bien, tenemos una vida. Y en esa vida te vas a encontrar con consiervos, o te vas a encontrar con personas que también te deben, que también te han ofendido. Te vas a encontrar con gente que te ha ofendido, que te ha dañado, que te ha traicionado, que te ha maldecido. Nosotros aquí tenemos un Saulo, allá afuera más bien. Todos los días que tenemos reunión, cuando hay la presencia de Dios aquí, se enoja tanto que avienta naranjas, plátanos,
todo lo estrella con ira hacia la puerta que está atrás. Cuando llegamos o cuando salimos, siempre encontramos cosas, ¿verdad?, que ese hombre avienta. Odia a la iglesia, odia a Jesús. Pero si ese hombre Dios le da y le otorga misericordia, él un día lo vamos a tener aquí, va a estar quebrantado, va a decir: Señor, perdóname, pero yo apedreaba tu iglesia. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Lo va a perdonar. ¿Y sabes qué tengo que hacer yo? Lo tengo que perdonar. ¿Alguien te debe? Pero yo me doy cuenta cuántas personas se cambian de iglesia porque nunca aprendieron a perdonar a alguien. Cuántas personas se cambian y allá otra le hace igual. Pero no hemos aprendido a perdonar. Hasta 70 veces 7, dice el Señor. Cuando ¿cuántos están en serio a ir al cielo? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Levánteme su mano. Si tú quieres ir al cielo, tú tienes que aprender que tienes que tener amor ferviente. No te vengas a hacer el tonto aquí. No te vengas a jugarle al cristiano. Si tú estás en serio, si tú verdaderamente quieres ir al cielo, tú tienes que vivir de la manera que Dios nos invita a vivir. Tienes que tener amor ferviente dentro de ti. Tú tienes que aprender que si alguien te dañó, lo tienes que amar. Lo tienes que apreciar. Porque Jesús dijo: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así los gentiles? Pero si que verdaderamente quieres ser hijo de tu Padre, quieres ser hijo de Dios, tienes que amar a tus enemigos. Tienes que amar a aquel que te dañó. Tienes que perdonarlo. Tienes que perdonarlo y mostrarle el amor ferviente, más bien. El amor ferviente también. Entonces me comentaba mi esposa que alguien se le acercó y le dijo: pastora, yo quiero pedirle perdón porque yo no la amaba. Ay, mi esposa: ¿quién es usted? Pues, ¿quién sabe? Él dice: pues yo estoy aquí, me fui de la iglesia, ¿verdad? Y ya regresé, pero yo ahora ya siento que la amo. Perdóneme. Dice mi esposa: pues nosotros no lo hemos hecho. A veces me encuentro gente, pasa a la iglesia, pasa ahí, yo siempre estoy en la parte de abajo, y pasa, ¿verdad? Y como si vieran al tamalero. Y lo paro. Y le digo: ven, ¿por qué no saludas? Perdón, es que, ven, Dios ha empezado a activar mis dones proféticos. Y yo hay veces que le voy a hacer preguntas a usted. ¿Ya pagaste tus primicias? Si usted engaña, es su problema. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? Y no es algo clásico. Yo quiero que usted, porque si yo te paré es porque yo quiero saber que estás en serio. Yo quiero saber que estás en serio con Dios. ¿Cómo va tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Yo quiero que te pongas de pie. ¿Cuántos están en serio con Dios? Este es un año que Dios va a cambiarnos, iglesia. Va a cambiar nuestro corazón. Pero si yo estoy en serio con Dios, Él es el único que me puede dar ese amor ferviente. Si yo no lo tengo, tal vez porque te dañaron desde que eras un niño, vienes dañado con heridas de falta de perdón, con resentimiento, con rencor. Eres ¿verdad? Un cactus, ¿verdad? Nadie te conoce, pero eres un cactus. Dios quiere cambiar tu corazón. Así que cierra tus ojos y dile a Jesús: Señor, derrama ese amor ferviente sobre mí. Señor, yo no puedo perdonar por mi propio amor, con este amor que me enseñaron mis padres. Yo no puedo perdonar.
No puedo tener esa capacidad de perdonar, pero tú sí. Si tú vienes sobre mí, Señor, revélame la cruz, revélame el amor de Jesús por mí, porque a mí me perdonaron una deuda más alta y más grande. Y ahí donde estás, ahí en tu casa, estoy hablando a una persona que también tiene resentimiento ahí en su casa. Quiere ser seguidora de Jesús, pero no está tan en serio. Alguien que está en serio perdona deudas. Alguien que está en serio cubre multitud de pecados. Tal vez estoy hablando a una persona que abusaron de ella. Tal vez estoy hablando a una persona que abusaron de ella y nadie lo sabe, pero en tu corazón hay una falta de perdón que te hace tener ira. Hoy pide el amor ferviente de esa cruz. El amor de Jesús no reclama, el amor de Jesús no confronta, el amor de Jesús perdona. A mí y a ti nos perdonaron una deuda más alta. Y mi deber ante todo, yo tengo que tener un amor ferviente. Tengo que tener un amor ferviente de gozo, de alegría. Que yo no sea un espinudo. Señor, enséñanos a amarnos. Enséñanos a amarnos como iglesia, como familia. Amar a nuestros pastores. Si en algún momento te he ofendido, yo quiero decirte, perdóname, no ha sido mi intención. Pero es tu deber amar a tus pastores, es tu deber amar a tu patrón, es tu deber amar a tus hermanos, amar a tu padre, amar a tus líderes. Es un deber. Es un deber porque es algo que tú y yo debemos portar, un amor ferviente que nace de esa cruz. Padre, perdona mis pecados. Si tú has venido hoy por primera vez, tú necesitas entregarle tus pecados a Él. Tú no puedes pagar la deuda. Él quiere perdonarte ahora. Y si tú has venido hoy por primera vez, Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere perdonarte la deuda. Así que yo te invito a que salgas de tu lugar, vengas acá. Si tú viniste por primera vez y tú quieres que el Señor perdone tus pecados, ven. Ven, hijo. Ven, joven. Pasa, hijo. Dios quiere perdonar tus pecados hoy. Dios quiere perdonar tus pecados. Si tú estás aquí, yo quiero que abraces a la persona que está a un lado de ti. Si es tu padre, si es tu esposa, si es tu amigo. Y dile, ora por mí porque yo necesito el amor ferviente. Yo quiero ese amor de Cristo en mi corazón. Padre, en esta hora estamos aquí como familias. Yo quiero experimentar el amor ferviente, amando a mi familia primeramente, amando a mi padre, amando a mi madre, amando a mis hijos. Señor, derrama tu amor. Quítame esta amargura, quítame este enojo, quítame esta ira. Quítame todo esto que fui dañado desde mi juventud, desde mi niñez. Hoy quiero sepultar, quiero que tú sepultes todo aquello. Y quiero sepultar mi rencor. Hoy quiero perdonar a mis consiervos. Hoy quiero perdonar a las personas que dañaron mi corazón. Quiero caminar en un ferviente amor en esta vida, porque quiero estar en serio con Jesús. Quiero seguir este camino con integridad, con tu favor. Enséñame a amar a mi casa. Enséñame a amar a mis hijos. Dios está perdonando tus pecados. Jesús murió por ti, hijo. Jesús murió por ti, por tus pecados.
De tal manera que cuando usted le exprese a alguien, expréseselo en vida. No se lo exprese en la tumba, expréseselo en vida. Expréseselo en vida y dígale: mi hermano, le amo. ¿Por qué no sale de su lugar y le dice a un hermano, a una familia, acérquese un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, y dígale: la amo, hermana, la amo? Vaya, vaya y hágalo. Vaya y hágalo con muchos. Si usted quiere que se derrame ese amor, vaya con muchos. No espere que alguien le haga y venga usted. Hey, no sea espinudo. Que se le caigan las espinas cuando abrace a alguien. Que se le caigan las espinas cuando abrace a alguien. Nadie se quede parado, solo. Gracias. Yo también. Yo también. Yo los amo, iglesia. Los amo. De verdad, amo su vida. Ame a Jesús. Ame a Dios con todo su corazón.